El presidente del Consejo Económico y Social, Blas Trujillo, ha reivindicado la exigencia social de que la recuperación económica llegue a toda la ciudadanía, un pronunciamiento que hizo tras entregar el informe anual de 2016 al Parlamento de Canarias. Trujillo explicó que la economía canaria crece de manera sostenida y a ritmo adecuado, pero añadió que los efectos de la crisis siguen notándose sobre todo en materia de desempleo y reivindicó por ello la exigencia social de que la recuperación económica llegue a toda la población. Pues precisamente esta mañana nos acompaña en Buenos Días Canarias Blas Trujillo, que es presidente del Consejo Económico y Social. Señor Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos hablando de un informe de más de 700 páginas que corresponde a un balance del año 2016, un informe que llega tras algunos años donde no se realizaba ningún estudio, señor Trujillo, y además usted reivindicó precisamente al tomar posesión de este cargo iniciar estudios, trabajos, y aquí llega este informe donde se hace balance de la realidad de la situación social y económica de las islas. Sí, sin duda, uno de los efectos de la crisis fue, entre otras cosas, pues minorar de manera notable los recursos del Consejo Económico y Social. Afortunadamente este año último hemos conseguido ir mejorando la situación y ya son 7 los informes que hemos elevado al Gobierno, y en concreto este, que es el más denso, que es el informe anual de la economía del año 16, con un pequeño avance del 17, en el cual ya estamos trabajando. Claro, además un informe, ya apuntaba Estíbaliz, muy amplio, y del global de todo podemos sacar ese titular de que es necesario que la economía, que va creciendo, eso sí que es un hecho, señor Trujillo, empiece a llegar también a todos los ciudadanos para que no se cree esa sociedad desigual que puede dejar la crisis, ¿no? Sí, sin duda, uno de los efectos de la crisis en general, no solo en Canarias, ha sido el incremento de la desigualdad. Afortunadamente, pues ya llevamos unos cuantos años donde vamos superando aquella fase tan negativa, pero no es menos cierto que hay todavía grupos importantes de la población a los que esta mejora no ha llegado o no ha llegado de manera suficiente. De ahí que debamos hacer el esfuerzo entre todos de podernos poner en la situación precrisis, que como digo, pues no ha terminado de empapar o de llegar a grupos de la población importantes. Por tanto, la economía crece, se entiende que las empresas obtienen beneficios económicos. Sin embargo, en base a este informe vemos que no se traduce en mejorar las condiciones salariales de los empleados. Sí, debemos hacer un pequeño matiz en esta materia. No todas las empresas todavía han mejorado su situación económico-financiera y han llegado a la etapa previa a la crisis. Por lo tanto, todavía queda un camino importante para que buena parte del tejido empresarial también pueda traducir pues la mejora no solo primero a sus cuentas, sino luego a sus propios trabajadores. Pero también es cierto que hay determinados sectores y un grupo importante de empresas que sí han mejorado notablemente y que parece una demanda razonable, socialmente hablando, que esas que están en esa situación sí ya vayan revirtiendo lo que ha sido los ajustes duros que han tenido que hacer, tanto con sus cuentas como con los propios contratos y condiciones salariales de los empleados, para volver a mejorar la misma, ¿no? ¿Y cree, señor Trujillo, que las empresas que sí que pueden hacerlo, como usted apunta, las que lo puedan hacer, tendrán esa sensibilidad social como para contribuir y mejorar las condiciones laborales en las que tienen a sus trabajadores? Yo creo que sí que del propio diálogo social que estamos viendo no solo en Canarias, sino a nivel del Estado, se está dando ese resultado. De hecho, está pasando incluso en la propia administración pública con los últimos acuerdos del Gobierno de España con los sindicatos de los empleados públicos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí va a haber una mejora en la negociación colectiva, al menos en aquellos sectores o en aquellas empresas que, como digo, pues ya han mejorado su situación, su balance. Y señor Trujillo, que la recuperación económica llegue a la ciudadanía, recomponer todo lo que nos dejó la crisis, ¿va a ser difícil de restablecer? ¿Volveremos a esos índices anteriores al año 2007? A ver, ese es el objetivo, ¿no? En cualquier caso, hay elementos de esta crisis que tenemos que intentar superar, porque ha dejado unas secuelas muy importantes. De hecho, pues ha afectado de manera considerable al modo de las relaciones laborales. Ese será un tema en el que no tiene nada que ver solo con los salarios. Ese será un tema que obviamente los agentes económicos y sociales deberán poner también encima de la mesa, porque ha afectado de manera clara
a lo que es el conjunto de las relaciones laborales en el país y ha afectado también de manera clara a la propia concepción del estado del bienestar. Ahora que van mejorando las cuentas públicas, también es preciso que lo que son las políticas que tienen que ver pues con la sanidad, la educación, los servicios sociales, etcétera, vuelvan también a niveles de lo que era la precrisis. Parece que eso apunta, al menos en el discurso, el propio presupuesto general del Estado que presentaban ayer. Y esa es la línea que las propias cuentas públicas deben seguir en todas las administraciones. También entre las recomendaciones que hace el Consejo Económico y Social está una que se ha comentado desde pues, muchísimos ámbitos, esa de que el turismo no se lleve todo el peso para tirar de la economía. ¿Es posible llegar a una diversificación económica tal que ya empiecen otros sectores a tirar, cuando menos pues, parecido al turismo, o eso es imposible? A ver, nosotros dependemos afortunadamente del turismo. Cuando digo dependemos afortunadamente es que nosotros somos muy buenos, los canarios somos muy buenos en lo que es la actividad turística y eso debemos tenerlo claro. Eso no quita que tengamos un recorrido todavía importante para mejorar los servicios que prestamos a aquellos que nos visitan, ¿no? Tanto por la parte privada como por la parte pública. Debemos hacer un esfuerzo para seguir mejorando la calidad. Ahora bien, debemos complementar esa actividad con todas aquellas actividades deseables que podamos. Esta misma semana pues hemos tenido una buena noticia, por ejemplo, en la instalación en el Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de una empresa de alto conocimiento tecnológico como es Inersa, y así lo destacaron todas las autoridades, empezando por el propio presidente del Gobierno. Subsectores como el de reparaciones navales que vemos en nuestros puertos con las plataformas es otro campo de actividad interesante. Toda la digitalización de la economía a la que estamos abocados es otro campo y otro territorio en el que debemos avanzar y progresar. En definitiva, todo lo relacionado con la sociedad del conocimiento y aquellas actividades en las que podamos ahora mismo desarrollar pues un complemento a la actividad turística y que por lo tanto pues permita abrir el abanico de eso que denominamos diversificación. Otro ejemplo evidente es este mismo en el que estamos, el sector audiovisual, ¿no? De hecho, la recuperación económica tiene mucho que ver, ya decimos, con el sector turístico. Además, el año pasado nos dejó unas cifras récord, rozando 16 millones de turistas que nos visitaron. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir creciendo en cuanto a la llegada de turistas, señor Trujillo? Hemos marcado ya un límite y encima siempre dependemos de otros destinos turísticos. Ahora estamos viendo que las previsiones de cara a este verano no van a ser tan buenas en lo turístico en Canarias y siempre estamos dependiendo de cómo van a los otros para ver cómo le van a otros para ver cómo nos va a nosotros, ¿no? Bueno, estamos hablando de una actividad donde el nivel de competencia es extraordinario entre los destinos que son destinos consolidados, ¿no? Como bien señala, nosotros en los últimos años nos hemos beneficiado de la inestabilidad que han tenido destinos competidores con nosotros, como puede ser Egipto, Turquía, Túnez, etcétera. Parece que está revirtiendo, afortunadamente, la situación social de esos países, aunque nadie se atreve a poner la mano en el fuego, que en cualquier momento pueda haber un nuevo altercado, pero parece que va revirtiendo la situación y por lo tanto, sobre todo lo que son las contrataciones del verano, pues ya apuntan a que vamos a tener pues menos contratos, que se prevé pues, o se intenta que se mejore con la venida de turismo peninsular. En cualquier caso, esto del techo de los turistas, nosotros debemos estar más centrados que en la cantidad, que siempre es un dato relevante, en la calidad. Y por eso decía que tanto la parte privada como la parte pública, en lo que es mejorar todos los accesos, servicios, etcétera, de las zonas turísticas es muy importante para que nosotros podamos conseguir, incluso no creciendo el número de turistas, crecer en el gasto por turistas que nos visitan, que debe ser un objetivo claro a conseguir en el corto plazo. Y además, señor Trujillo, este informe tan amplio recoge muchos otros aspectos. Otro tiene que ver con ese diagnóstico de la pobreza en el archipiélago al que también hacen referencia y les preocupa. Sí, sin duda, sin duda. Cierto que es un debate en el que conviene siempre, como pasa con todo, entrar con el rigor suficiente
porque a veces salen cifras que luego pues rápidamente se cuestionan, porque a veces apuntar que casi la mitad de la población de Canarias es pobre, entonces viene la primera pregunta, que es: defina usted qué entiende por pobre, ¿no? Porque no parece que esa sea la percepción. No obstante, sí es cierto que nosotros tenemos, como consecuencia de la crisis, ya teníamos previamente un volumen importante de población que está en unos niveles de renta pues bastante bajos. Como consecuencia de la crisis se han venido incorporando pues más personas a esa situación, y yo creo que una sociedad decente no puede permitirse el lujo de tener un volumen considerable de ciudadanos, a nadie, ¿no? Pero si encima son un volumen considerable de ciudadanos que no están beneficiándose del progreso del conjunto, eso debe ser una tarea solidaria de entre todos y un objetivo a marcar por todas las políticas. Bueno, pues uno de los contenidos de ese amplio informe de más de 700 páginas del Consejo Económico y Social. Señor Trujillo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, un placer.